Esta historia es para los niveles B2, intermedio alto, C1, avanzado y C2, experto. Recuerda que puedes adaptar la velocidad del vídeo tú mismo. Carlos era un hombre común. Su vida transcurría entre su trabajo como contable y su pequeño apartamento en la ciudad. No tenía muchos amigos y su rutina era siempre la misma. Un día, mientras tomaba café en la cafetería de siempre, un hombre se le acercó. «Hola, te he visto varias veces por aquí. Me llamo Sergio. ¿Te importa si me siento?» Carlos, un poco sorprendido, asintió. Sergio era carismático y pronto se encontraron charlando sobre temas profundos: el sentido de la vida, la búsqueda de la felicidad y el propósito de la existencia. Sergio parecía saber mucho. Hablaba con una calma y seguridad que Carlos envidiaba. «Deberías venir a una de nuestras reuniones», dijo Sergio de repente. «Es un grupo que se reúne para hablar de estas cosas. Creo que te gustaría». Así que al día siguiente, Carlos decidió ir. Sergio consiguió convencerle y tenía mucha curiosidad. La reunión se celebraba en una mansión a las afueras de la ciudad. Al llegar, Carlos fue recibido con sonrisas y abrazos por personas que nunca había visto. Todos actuaban como si lo conocieran de toda la vida. Lo llamaban por su nombre y lo trataban como a un viejo amigo. La reunión de ese día comenzó con una charla sobre la importancia de encontrar la paz interior. Los líderes del grupo, personas que parecían muy sabias y que se hacían llamar maestros, prometían que si seguían el camino que ellos enseñaban, alcanzarían la verdadera felicidad. Carlos, intrigado, asistió a más reuniones. Cada vez se sentía más parte del grupo. Las charlas, los ejercicios de meditación, las canciones, todo parecía tan armonioso e inocente. Empezó a notar cambios en sí mismo. Se había vuelto más tranquilo y era más feliz. Al principio se entregó por completo al grupo, al que llamaban hermandad. Las promesas de los líderes y la sensación de pertenencia lo mantenían en un estado de euforia. Sin embargo, con el paso del tiempo, las demandas de los líderes comenzaron a ser cada vez más exigentes. No solo le pedían tiempo, sino también dinero, mucho dinero. Argumentaban que los recursos eran necesarios para continuar su misión y que, como miembro, era su deber contribuir. Carlos, quien había ahorrado años para comprar una casa, comenzó a sentir la presión. Cada reunión venía acompañada de una nueva solicitud: donaciones para proyectos secretos, compras de materiales esenciales que nadie había visto o utilizado y un impuesto para la comunidad. Cuando Carlos comenzó a cuestionarse qué hacían con su dinero y si verdaderamente era necesario, los líderes lo manipularon psicológicamente, haciéndole sentir egoísta, tacaño y vanidoso. Poco a poco, la euforia inicial se desvaneció y fue reemplazada por una creciente sensación de inquietud, pero siguió siendo fiel a la hermandad. ¿Cómo iba a abandonarla? Carlos notó que en las últimas semanas se había alejado de su familia y amigos. Los líderes insistían en que no había verdaderos amigos fuera del grupo y que la familia era una influencia negativa que los alejaba del verdadero camino. Una noche, viendo que tenía que pagar el alquiler y la factura de la luz había subido ese mes, Carlos decidió revisar su cuenta bancaria. El saldo era alarmantemente bajo. Casi estaba en números rojos. Todo su dinero se había ido en donaciones y cuotas, y aún así los líderes le seguían pidiendo más. Fue en ese momento cuando una realidad espeluznante lo golpeó. Estaba atrapado. No solo lo habían manipulado emocionalmente, sino que también lo estaban arruinando financieramente. Carlos sabía que no podía continuar así, pero debía ser cuidadoso, ya que cualquier signo de duda o rebelión sería castigado. Fingió seguir siendo el mismo, asistiendo a las reuniones, haciendo donaciones pequeñas, pero suficientes para no levantar sospechas, y mostrando una falsa devoción. ¿Cómo actuarías tú si estuvieras en su situación? Déjamelo en los comentarios. Una noche,
Sergio lo invitó a una reunión especial, solo para los miembros más comprometidos. Carlos no tuvo más remedio que aceptar. La reunión se llevó a cabo en un lugar aún más alejado, en un pequeño pueblo abandonado a unos 40 kilómetros de la ciudad. Al llegar, fue recibido por los líderes del grupo con una cálida bienvenida. «Carlos, has demostrado ser uno de los nuestros», dijo uno de los líderes. «Es hora de que conozcas la verdad». Carlos sintió un escalofrío. Los líderes lo guiaron detrás de un gran arbusto y pudo ver una cueva, cuya entrada estaba cubierta por una roca. Al apartar la roca, entraron a la cueva y anduvieron por un túnel subterráneo que les condujo a una sala oculta bajo tierra, oscura e iluminada solo por velas. En el centro de la sala había un altar cubierto con símbolos que Carlos no reconocía. Se sintió incómodo, pero era demasiado tarde para retroceder. «Aquí es donde comenzarás tu verdadero camino», dijo el líder. «Esta noche te unirás completamente a nosotros y conocerás nuestra historia». Carlos quiso preguntar, pero algo en la mirada de los presentes lo detuvo. Uno de los líderes comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido, mientras los demás lo rodeaban en un círculo. Carlos empezó a sentirse mareado y un sudor frío le recorría la frente. ¿Cómo iba a poder escapar de la situación? De repente, todo quedó en silencio. Los líderes lo miraron con una sonrisa que le heló la sangre. Sergio se acercó y le puso una mano en el hombro. «Bienvenido, Carlos. Ahora eres verdaderamente uno de nosotros. Somos una orden ocultista que busca conectar con entes de otras dimensiones y hacer pactos con ellos. Ellos toman nuestras ofrendas y, a cambio, nosotros obtenemos riqueza y poder. Ahora que posees esta información tan valiosa, estaremos controlando que no reveles este secreto a ningún otro miembro de la hermandad. Si decides abandonar la hermandad o desvelar nuestra verdadera identidad fuera de ella, te aseguramos que al día siguiente nadie sabrá nada más de ti. ¿Queda claro? Tenemos ojos y oídos en todas partes. El camino a la felicidad es un sacrificio, y tú has hecho el tuyo». Era una secta perversa. Carlos sabía que tenía que huir, pero no podía ser obvio para los líderes. Disimuló su espanto lo mejor que pudo y al salir de la cueva, ellos le ofrecieron llevarle en coche a casa, pero él se negó. Decidió caminar por el bosque, evitando los caminos principales, mientras pensaba qué hacer. Se movió en silencio, guiado solo por la luz de la luna. Cada crujido de las ramas bajo sus pies lo hacía detenerse, temeroso, pero siguió adelante, impulsado por la desesperación y el deseo de recuperar su vida. ¿Qué consejo le darías a Carlos en ese momento? Déjamelo en los comentarios. Después de horas caminando, finalmente llegó a la carretera principal. Levantó la vista y vio luces en la distancia, señal de que se acercaba a una estación de servicio. Aterrado y agotado, corrió hacia ella. Era su única esperanza. Usar su propio móvil hubiera sido demasiado arriesgado. Dentro pidió usar el teléfono y, con manos temblorosas, marcó el número de su exnovia, esperando que fuera el mismo después de 2 años. Era la única opción segura. 6 meses antes de terminar la relación, ella se había ido a vivir a los Estados Unidos y durante ese tiempo habían estado en una relación a distancia, lo que les hizo romper. Y él ahora necesitaba irse lo más lejos posible. «Lucía», dijo Carlos, con la voz agitada. «Soy Carlos. Por favor, no me cuelgues, es importante». «¿Carlos?», respondió Lucía, muy sorprendida. «¿Qué quieres ahora?» «Es difícil de explicar y prefiero no hacerlo», susurró, su voz rota por el miedo y el cansancio. «Necesito irme a los Estados Unidos lo más pronto posible. Mañana por la mañana. Cuanto más temprano, mejor. Es urgente. Te prometo que esto no es una táctica para hacerte volver conmigo. Ya sabes que yo no soy así. Sé que tienes pareja, lo vi en Facebook y no me quiero entrometer. ¿Quieres ir al grano?», se impacientó Lucía, molesta.
Perdona, estoy nervioso. No quiero pedirte favores, pero esto es muy importante. Necesito que me reserves un vuelo de ida ahora mismo. Solo ida. No importa lo que cueste. Te transferiré el dinero en cuanto llegue a casa. Te doy mi palabra. Por favor, ayúdame. Lucía aceptó a regañadientes. La extraña situación le sorprendió y el hecho de que Carlos no quisiera explicar lo que estaba pasando le hizo dudar y sospechar. Pero escuchando la preocupación en su voz, supo que no estaba mintiendo. Carlos llamó a un taxi y regresó a su casa. Rápidamente empaquetó sus pertenencias más importantes y envió un mensaje al casero diciendo que debía dejar el piso inmediatamente por un motivo de fuerza mayor y que podía quedarse con su fianza. Salió apresurado, dejando las llaves debajo de la alfombra del rellano, y se dirigió hacia el aeropuerto. Su vuelo a Nueva York salía en 3 horas. Al subirse en el avión, Carlos comenzaría el difícil proceso de reconstruir su vida, aunque no podía recuperar lo que había perdido. Contactar con su familia y amigos sería peligroso para él y para ellos. Sabía que sería un camino largo y lleno de obstáculos y retos, pero pensar en que finalmente sería libre lo llenaba de esperanza. ¿Cómo crees que continúa la historia una vez que llega a Nueva York? Déjamelo en los comentarios. ¿Te ha gustado la historia? Si es así, házmelo saber con un me gusta o cuéntame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias.